Enfrentamiento con la ciudadanía de Santa Ana. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico busca un narcotraficante que ordenó matar a 13 personas en Bolivia. Analista advierte que el proyecto de ley de diferimiento de créditos es un falso respiro y que solo alarga las deudas. Diputada Ferrell pide informe al fiscal general sobre la denuncia de Brenda Lafuente contra el presidente Luis Arce por abandono de mujer embarazada. Vamos al desarrollo de estas y otras informaciones. La hora del país es perdido. Y nos vamos hasta Trinidad. Un policía resulta herido tras un enfrentamiento con la ciudadanía de Santa Ana. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico buscaba un narcotraficante que ordenó matar, escuche bien, a 13 personas en Bolivia. La información con Edgar Ramos. Gracias, Nancy. Un hecho muy lamentable que se ha registrado en el departamento del Beni. Emboscada a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Un operativo que se desarrolló en el municipio de Santana el día de ayer resultó con una herida un oficial. El hecho ocurrió en horas de la tarde cuando funcionarios de la FELCN se encontraban en el municipio de Santana realizando un operativo en búsqueda de un narcotraficante que supuestamente había mandado a matar a varias personas a nivel nacional. Tras esta búsqueda que se realizó, rápidamente la población se movilizó y empezó a emboscarlos. Como ustedes pueden ver en las imágenes, fueron emboscados y le dispararon con arma de fuego. Utilizaron también petardos en ese lugar. En el cruce de fuego se registró en el lugar. Resultó un policía herido, quien fue trasladado a la ciudad de Trinidad y fue derivado al hospital de la Caja Nacional de Salud, el Hospital Obrero, acá en la ciudad de Trinidad. Actualmente se encuentra estable. El día domingo llegó un paciente, un oficial, con una herida por arma de fuego, con origen de entrada y salida del brazo. Estable el paciente, se lo hizo la intervención en emergencia, valoración por el cirujano y ahora está estable ahí en el internado de nuestro hospital. Están disparando. Intentamos contactarnos con el comandante de la policía, pero este nos dijo que se encontraba en reuniones extensas y que no nos podía atender. De igual forma, en el Ministerio Público tampoco quisieron atendernos porque se encontraban en reuniones. Lo que se conoce es que este operativo se realizó en el departamento del Beni en busca de un narcotraficante, pero la población del municipio de Santana los corrió a balazos y a petardazos. Tuvieron que salir rápidamente del lugar. Se conoce que en el departamento del Beni se van a realizar varios operativos en búsqueda de este narcotraficante que supuestamente se hace llamar Coco Vázquez, quien habría ordenado matar a varias personas en todo el territorio nacional. Para la hora del país, Fide Trinidad. Son las 18:05. Continuamos con más información. El jefe del PCC, que residiría en la ciudad de Santa Cruz, cuenta con 7 procesos penales y una sentencia en su país. Esta es la información con Eric Dávila. Gracias. Sergio Luis de Freitas, identificado como uno de los cabecillas del PCC brasileño, contaría con 7 procesos penales en su país y una sentencia de 8 años. Según el fiscal general, las autoridades bolivianas tienen pleno conocimiento sobre la situación penal de este ciudadano que se presume vivía en Santa Cruz hace más de 10 años y que estaría ligado a delitos vinculados al tráfico de drogas y la organización criminal. Que son ambos apellidos que se ha podido encontrar de esta persona. Hemos nosotros solicitado, como bien les decía yo la anterior semana, de manera formal a la Fiscalía del Estado de São Paulo, a través de su encargada de Relaciones Exteriores o Cooperación, nos han informado que esta persona tiene 7 procesos penales en el Brasil, en su mayoría por organización criminal y por tráfico de estupefacientes o tráfico de sustancias controladas. Tiene una condena, por ejemplo, de 8 años y 2 meses, otro proceso en una apelación en la Corte y tiene otras órdenes de aprehensión en el país vecino del Brasil. Esa es la información que hemos podido obtener de manera formal y hoy les doy como primicia a ustedes que seguramente eso se va a hacer conocer a los fiscales que ya llevan adelante una investigación en nuestro país. Lo importante ahorita es dar con el paradero de esta persona. Para la hora del país, Fide Santa Cruz. Y nos vamos hasta Pando. Los municipios de este departamento presentan déficit presupuestario de al menos un 30%. Juan Carlos Paredes.
Gracias, Nancy. El presidente de la Asociación de Municipalidades del Departamento de Pando, el doctor Gary Bombet, ha manifestado que los municipios del departamento hace 3 años vienen recibiendo un 30% menos de su presupuesto por parte del gobierno nacional, que le asigna en papeles un monto, pero a la hora de los desembolsos cada año llegan recursos menos, que dificulta cumplir en el marco de lo que es obligaciones de educación y salud. Hay que hablar de un déficit presupuestario, porque una cosa es lo que nos establece el Ministerio de Economía y Finanzas, el techo presupuestario, que en presupuesto, pero otro muy distinto es lo que nos llega en efectivo. El año pasado había una variación del orden del 28%. Es por eso que a veces cuando se le consulta a los sectores sociales, salud, educación, a las OTB, y su presupuesto, luego la primera idea que tiene, se lo gastaron la plata o lo malversaron, pero no sabe de que de lo que nos dijo el gobierno nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas va a llegarle tanto de presupuesto. De ese presupuesto que nos da en papeles ha habido una disminución, una variación de 28, 27 hasta 30% en estos últimos 3 años. Para la hora del país, Fides Cobija. Muchas gracias. Continuamos con más información. 3 personas mueren calcinadas tras un accidente de tránsito. El detalle con Maggie Flores desde Cochabamba. Gracias. En el departamento de Cochabamba se confirma el fallecimiento de 3 personas que murieron calcinadas a consecuencia de un accidente de tránsito. Este es el relato de algunos de los transportistas. Somos de viaje, tener en óptimas condiciones, señores, nuestras máquinas para viajar, por favor, que estas cosas a veces pasan y no es un chiste. Tener un auto sin las respectivas mantenimientos, hacerle mantenimiento las máquinas, ¿cómo se podría decir? No, hay fallecidos. Sí. Pasado el mediodía, sector Melga, carretera que une el departamento de Cochabamba a Santa Cruz, se registró este accidente de tránsito. Un camión chocó contra una peña. Continúa el trabajo del personal policial y bomberos para rescatar los cuerpos y despejar la vía. Aún se desconocen las causas del accidente. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Nos vamos a ir a una pausa y cuando retornemos les estaremos dando detalles sobre la posición de un analista que advierte que el proyecto de ley de diferimiento de créditos es un falso respiro para los prestatarios. Enseguida volvemos. Ya vuelve la hora del país. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde... Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas, con Nancy Bacaflor. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. A las 2:10 de la tarde. Educación, información y análisis sin filtro. Te invita a pensar, cuestionar y entender la política. De lunes a viernes. Música, salud, política, análisis. Con una mirada distinta, también un poco de ironía. Del otro lado encontrarás lo que a nadie le importa. El cronista político, platita en mano, relax, solo es política. Del otro lado. Con Ángel Careaga. No te lo pierdas. Pero qué tipos, ¿eh? Puede preñarlo.
A partir de las 10 de la mañana. Es decir, estamos... El análisis se vuelve conversación en La Tertulia. Con Mario Espinosa y John Arandia. Mario. Solo por Fides. Crítica, análisis inteligente y la noticia desde otra mirada. En un espacio donde se cuestiona, se reflexiona y se profundiza. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 10:30. La Tertulia, donde la información cobra sentido. A las 8:30 llega el espacio donde la noticia se conversa, se analiza y se debate. El café de la mañana. Con Mario Espinosa. Todos los días, de lunes a viernes. Acompáñanos en un programa lleno de entrevistas, análisis profundo y múltiples perspectivas sobre los temas que marcan la agenda nacional. Política, economía, sociedad y más, en un espacio pensado para escuchar, reflexionar y entender el país desde todos los ángulos. De lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana. El café de la mañana. Último momento. Antes del mediodía, te presento una revista informativa con lo más relevante del acontecer nacional. Noticias de última hora, análisis profundo, entrevistas clave, temas de fondo y contexto. Porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Sintoniza antes de mediodía, de lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Antes de mediodía, de Fides, con John Arandia. Bolivia despierta y la noticia también. En La Hora del País matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada. Continuamos con La Hora del País vespertino. Son las 18:14 y un analista advierte que el proyecto de ley de diferimiento de créditos es un falso respiro y que solo alarga las deudas de los prestatarios. La información con David Pizarro. Muchas gracias, Nancy. El analista económico Gonzalo Chávez advirtió esta jornada que el proyecto de ley de diferimiento de créditos para el sector de la micro y pequeña empresa y los que tienen créditos de vivienda social es un falso respiro y que solo alargará la deuda. Desde la perspectiva financiera, el panorama tampoco es muy alentador. Los bancos son como el sistema circulatorio en un cuerpo. Toman el ahorro de la gente y lo convierten en crédito para otra gente organizada en empresas o buscando créditos para el sector inmobiliario. Congelar pagos masivos es como pedirle al corazón que lata con las arterias bloqueadas. El resultado, menos financiamiento, menos confianza, cadenas de pago colapsadas. Es decir, el remedio temporal puede incubar una crisis financiera mayor y hay que tener mucho cuidado con nuestro sistema. Y para que no haya malentendidos, diferir no es perdonar. Las deudas siguen ahí, esperando con paciencia bíblica. Sin embargo, representantes de las micro y pequeñas empresas han pedido no satanizar la normativa y por el contrario exigen a la Cámara de Senadores aprobar la normativa y enviarlo para su promulgación. Ahora la micro y pequeña empresa se presta desde 3.000 bolivianos a lo mucho 50.000, 60.000 bolivianos. Esto, como decimos, se ha satanizado la palabra diferimiento. Para La Hora del País, Fides, La Paz. Y la Central Obrera Departamental de Potosí asegura que Bolivia enfrentará días negros por la inestabilidad económica y responsabiliza al gobierno de esta situación. Nos vamos hasta Potosí con Diego Quispe. Gracias, Nancy. Germán Caballero, dirigente de la COT en Potosí, ha manifestado una dura advertencia sobre el futuro económico de Bolivia, señalando que la falta de dólares está profundizando una crisis que no tiene una solución completa por parte del gobierno. Germán Caballero afirmó que si el gobierno saliente no deja una economía mínimamente estable, la población y los trabajadores se enfrentarán a días negros. Hay pues una inestabilidad, ¿no? Eso no, para nadie es oculto. Hay una estabilidad, hay una crisis económica que se ha ido ahondando día a día y no ha tenido la capacidad del gobierno de dar una solución plena, completa. Ahí están picoteando, diríamos así, con varios sectores, particularmente los agroindustriales, y el tema de los combustibles sigue en
en ese malestar que no podemos tener porque no tiene dólares el gobierno. Entonces esto está llevando a que, como dejará el último día, con seguridad tiene que tener responsabilidad, no ve el gobierno de dejar por lo menos mínimamente establecido una economía que pueda durar hasta fin de año. De lo contrario, se nos vienen días negros para la población y para los trabajadores en particular. Entonces eso tenemos que ir exigiendo al gobierno que deje por lo menos estable esta economía. Con esta crisis sí, pero por lo menos estable, por lo que nosotros tenemos que exigir al gobierno, pedirle de que deje pues las cosas por lo menos mínimamente establecidas para no tener sufrimiento a partir de que deje el 9 de noviembre. Entonces eso es lo que vamos a ir nosotros reclamando por parte del Movimiento Obrero Popular. Para la hora del país, Fides Potosí. Y los cívicos del departamento de Chuquisaca proponen pacto fiscal 50-50 y dicen que el candidato que acompañe esta solicitud tendrá el respaldo de este movimiento cívico. Nos vamos con Edwin Urizar. Gracias, Nancy. Buenas tardes a todo el país. El presidente del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca, Pánfilo Puma, está solicitando a los candidatos rumbo al balotaje que establezcan claramente cuál es la propuesta con respecto a la nueva distribución económica de los recursos en el país. 50-50 es la solicitud que realizan los comités cívicos para que las gobernaciones no sientan la difícil situación que están atravesando actualmente y no tengan que cerrar sus puertas a la gestión. Es en ese sentido que están solicitando escuchar las propuestas y ver claramente a quién van a favorecer con el voto. Escuchemos las palabras de Pánfilo Puma. Y nosotros como pacto fiscal con los otros municipios o con otros departamentos hemos hecho el trabajo de 50-50 aquí adelante para que haya más recursos en los departamentos, en las 9 gobernaciones, las universidades estatales que se tienen y los gobiernos municipales del país. Pero yo creo que el día viernes 26 vamos a tratar de solucionar, vamos a tratar de sacar ya un documento oficial como propuesta de Chuquisaca, coordinado con los otros departamentos que hemos trabajado sobre el pacto fiscal de 50-50. Para la hora del país, Loyola, Fides Sucre. Continuamos. La diputada Ferrell pide un informe al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en relación a la denuncia de la exdirectora de la JAM, Brenda Lafuente, quien denunció al presidente Luis Arce por abandono de mujer embarazada. Ahí estamos con Apolinar Paco y la información. La diputada de oposición Gabriela Ferrell, presidenta del Comité de Género de la Cámara Baja, se emitió un pedido de informe escrito al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, sobre la situación de la denuncia de la exdirectora de la JAM, Brenda Lafuente, por abandono de mujer embarazada y asistencia familiar contra el presidente Luis Arce. La asambleísta nacional pide un debido proceso y una investigación sin privilegios al tratarse de una denuncia contra el presidente del Estado. Critica la actitud del primer mandatario y la acusa de ser irresponsable. Queremos saber cuál es la situación actual del proceso que se tiene sobre Brenda Lafuente y Luis Arce Catacora, debido a que estaríamos hablando de un abandono de mujer embarazada que ha sido anterior, y actualmente, al existir ya un niño, el incumplimiento de una asistencia familiar en el caso de que se compruebe de que sea su hijo. Entendemos que este caso ya ha sido levantado en el tema de la reserva, por lo tanto, toda autoridad puede hacer la fiscalización al respecto y nosotros vamos a hacer lo propio. Sin embargo, nos llama la atención, además, que siendo la primera autoridad del Estado, que además ha mostrado un compromiso con la niñez, esperemos que esto no solamente sea un discurso y que empiece este cumplimiento desde casa, cumpliendo con su posible hijo. ¿A qué le teme Luis Arce al no querer hacerse la prueba de ADN? Para la hora del país, Fides La Paz. Ya vuelve la hora del país. Sintoniza Radio Fides para un viaje lleno de sorpresas. El show es noticia, el programa que oxigena tus días. ¡Hola! Solo quiero decirles chao. Donde desmenuzamos los secretos para cuidar tu salud emocional. ¿En serio? Y con un toque de humor te ayudaremos a enfrentar el día a día con una sonrisa. ¡Sí, claro!
Y por supuesto la música que no puede faltar. Disfruta las melodías mientras exploramos la cultura que nos une. Y vámonos de viaje con nuestros bolivianos por el mundo. Ajusta tu dial en Fides y únete a la diversión. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Y sábados a las 10 de la mañana. Solo por Fides. El show es... Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio. Porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país desde el inicio de la jornada. A las 8:30 llega el espacio donde la noticia se conversa, se analiza y se debate. El café de la mañana. Con Mario Espinosa. Todos los días, de lunes a viernes. Acompáñanos en un programa lleno de entrevistas, análisis profundo y múltiples perspectivas sobre los temas que marcan la agenda nacional. Política, economía, sociedad y más en un espacio pensado para escuchar, reflexionar y entender el país desde todos los ángulos. De lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana. El café de la mañana. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas, con Nancy Bacaflor. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Y el diputado Ramírez ha tildado, acusado, ha señalado de oportunista a su colega Cuellar y asegura que la bancada del Movimiento al Socialismo mantiene su respaldo al presidente Luis Arce. Este es el detalle. Hace unos días el diputado Rolando Cuellar anunció que ya no apoyará más al presidente Luis Arce y que votará por el PDC en la segunda vuelta. Sus colegas del MAS critican que Cuellar y algunos sectores actúen con falta de lealtad y principios. El diputado del MAS, Sandro Ramírez, tilda de oportunista a su colega Cuellar y a la gente que habla contra el primer mandatario. Asegura que el presidente no se ha quedado solo y que la bancada del MAS mantiene firme su respaldo a la gestión gubernamental. Quienes abandonan el barco antes de concluir una gestión es por falta de principio de conocimiento y lealtad. Uno, cuando ingresa al gobierno, tiene que continuar hasta el último día. Así hayas hecho bien o hayas hecho mal, y no creo que nos hayamos equivocado. Pero lastimosamente vemos oportunistas que prácticamente entre algunos, como usted hacía referencia al diputado Cuellar, ese no sabe con quién está, no sabe si está con Dios o con el diablo, porque cada pronunciamiento que hace prácticamente lo único que quiere es llamar la atención sin fundamento alguno. ¿El presidente se está quedando solo? ¿Cómo ve usted? No, yo no veo que se está quedando solo, sino más al contrario, se sigue haciendo el trabajo de coordinación, especialmente con las organizaciones sociales, a quienes aún todavía hacemos el trabajo de responderles. Para la hora del país, Fides La Paz. Y hay un cruce de desafíos. El senador Leonardo Loza, retado al candidato a la presidencia de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, a realizar su campaña en el trópico de Cochabamba, después de que este exigiera a Evo Morales a salir de esta región chapareña que es donde se encuentra desde el año pasado. Maggie Flores, nuevamente desde Cochabamba. Gracias. En torno a las declaraciones que emitió el candidato a presidente del partido político Alianza, se ha referido el senador Leonardo Loza afín a Evo, quien ha retado a los candidatos de Libre y PDC realizar su campaña electoral en la región del trópico de Cochabamba, sin temor a Evo Morales. Tuto, el principal autor
de las privatizaciones, de las enajenaciones. ¿Qué moral puede tener para hablar de Evo Morales? No, si él es hombrecito, ¿no? Si él es valiente, como alguien dice, ¿por qué no se atreve a venir al trópico de Cochabamba? No como un delincuente, como un vulgar delincuente, se hace videitos cerca de la Oqueña o se hace videitos cerca del aeropuerto de Chimoré. Estos incapaces que no tienen ninguna alternativa, ninguna propuesta para resolver los grandes problemas del país ocasionados por el traidor de Lucho Arce, cuando no tienen esa alternativa, lamentablemente todos los días levantan el nombre de Evo Morales. Afines a Evo reiteraron que no apoyarán con su voto a ninguno de los dos candidatos que van a la segunda vuelta. El movimiento indígena originario campesino de este país no formaremos parte, no votaremos por ninguno de estos dos que están yendo a la segunda vuelta. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Y vamos a continuar en el ámbito político. El municipio de Turco, en el departamento de Oruro, que hace unos años era una plaza indiscutible del movimiento al socialismo, ahora se reúne con los parlamentarios electos del Partido Demócrata Cristiano, que obtuvo una sorpresiva mayoría en la primera vuelta. Además están demandando créditos para los productores de camélidos en esa región. Nos vamos con Johnny Sarabia para todo el detalle. Gracias, Nancy. El municipio de Turco, que hasta hace pocos años era plaza indiscutible del movimiento al socialismo, hoy se identifican plenamente con el PDC luego de la sorpresiva victoria en la primera vuelta de las elecciones generales. En las últimas horas recibieron la visita de los parlamentarios electos por ese partido y demandan de ellos apoyo, por ejemplo, para los productores de camélidos, potencial en el occidente orureño. El ganado camélido es el único sustento económico para poder hacer estudiar a sus hijos, a sus nietos, para llevar a la universidad, ¿no? Entonces, ese es el único banco. Por este motivo solicitamos nosotros que esto sea con todos los créditos con un interés bajo. ¿Por qué? Porque el ganado camélido no pues cría cada semana, sino que al año una sola vez. Ya 2 años, 3 años se vende. Puede procrearse todavía. Y si no, el puma se lo come. No solo eso, la gente en Turco condiciona su apoyo en la segunda vuelta al cumplimiento de todas las promesas y una abierta lucha contra la corrupción. Ánimos de poder acompañar, de poder apoyar al binomio Paz-Lara, siempre y cuando que cumplamos. Esa es la gente lo que quiere. Muchos políticos, viejos políticos, que nos comprometen, que nos prometen, pero que nunca nos cumplen. Ha dicho un cambio revolucionario y quiere que exista. Cero corrupción. Y gracias por visitarnos a este pueblo, que nosotros queremos, vivimos acá a trabajar por Bolivia y por este pueblo. Para la hora del país, Fides Oruro. Ya vuelve la hora del país vespertino. Pero qué tipos, ¿eh? Puede preñarlo. A partir de las 10 de la mañana, Es decir, estamos... el análisis se vuelve conversación en la tertulia. Con Mario Espinosa y John Arandia. Mario. Solo por Fides. Crítica, análisis inteligente y la noticia desde otra mirada. En un espacio donde se cuestiona, se reflexiona y se profundiza. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 10:30. La tertulia, donde la información cobra sentido. A las 2:10 de la tarde. Educación, información y análisis sin filtro. Te invita a pensar, cuestionar y entender la política. De lunes a viernes. Música, salud, política, análisis. Con una mirada distinta, también un poco de ironía. Del otro lado encontrarás lo que a nadie le importa. El cronista político, platita en mano. Relax, solo es política. Del otro lado. Con Ángel Careaga. No te lo pierdas. Último momento. Antes del mediodía, te presento una revista informativa con lo más relevante del acontecer nacional. Noticias de última hora, análisis profundo, entrevistas clave, temas de fondo y contexto. Porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Sintoniza antes de mediodía, de lunes a viernes, desde las 10. Atención, al siguiente comunicado
La Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, invitan a la población que quiera estudiar las carreras de Administración de Empresas, Contaduría y Economía a inscribirse al curso preuniversitario hasta el 21 de septiembre. Comienza el lunes 22 de septiembre. Turnos mañana, tarde y noche, virtual. Mayores informes al celular 698-88-220 o en el cuarto piso del monobloc central. A las 2:10 de la tarde. Educación, información y análisis sin filtro. Te invita a pensar, cuestionar y entender la política. De lunes a viernes. Música, salud, política, análisis. Con una mirada distinta, también un poco de ironía. Del otro lado encontrarás lo que a nadie le importa. El cronista político, platita en mano. Relax, solo es política. Del otro lado. Con Ángel Careaga. No te lo... A mediodía, la información no se detiene. La Hora del País Meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada, el ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La Hora del País Meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La Hora del País Vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia. Con La Hora del País Vespertino. Marcamos la hora, 18:34. Estamos en la tercera edición informativa de la Hora del País Vespertino y Derechos Humanos lamenta que el órgano electoral pretenda sancionar a los medios de comunicación por la guerra sucia de cara a la segunda vuelta entre dos organizaciones políticas, el Partido Demócrata Cristiano y la Alianza Libre. Gracias, Nancy. Frente a la intención del Tribunal Supremo Electoral de sancionar a varios medios de comunicación como Correo del Sur, Brújula Digital, entre otros, por la publicación de columnas de opinión en agosto porque supuestamente los textos favorecían o afectaban a algunos candidatos, al respecto el presidente de los Derechos Humanos en Oruro, Jorge Castillo, lamentó ese intento de sanción porque va contra la libertad de opinión y quienes verdaderamente son culpables de la guerra sucia son los políticos y no así los medios de comunicación. Nos preocupa de que se pretenda imponer sanciones a algunos medios de comunicación o a algunos periodistas por cuanto los estarían tildando ellos como responsables de la guerra sucia, cuando nosotros vemos que quienes están llevando adelante esta guerra sucia son los candidatos y que obviamente ellos pretenden quedar limpios y si es que el Tribunal Supremo Electoral define sancionar esta guerra sucia. Respecto a la firma de compromiso de los candidatos para evitar la guerra sucia para la segunda vuelta, según Castillo, quedó en simples anuncios porque la guerra sucia continúa sobre todo en redes sociales. Nos preocupa que este acta de compromiso, esas reuniones para comprometerse a la guerra sucia, simplemente haya quedado en enunciados, en compromisos verbales y que ni aún firmando parecería que van a respetar y que van a continuar, porque nosotros estamos pudiendo advertir de que a no poder responder a las preocupaciones de la población respecto al cumplimiento de sus ofertas, lo que están pretendiendo es utilizar el tiempo simplemente en la guerra sucia y eso realmente es algo vergonzoso a los políticos que nos decían que iba a cambiar nuestro país. Para la Hora del País, Fides Oruro. Y ante los problemas que todavía existen sobre tierra y territorio, las organizaciones de la sociedad, varias entidades e instituciones, se han congregado y han invitado a los candidatos del Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz, y de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, a un foro para discutir esta problemática. Muchas gracias, Nancy. El coordinador de la plataforma Frente al Cambio Climático, Juan Carlos Alarcón, informó esta jornada que realizarán un foro el 1 de octubre en el departamento de Santa Cruz, a donde se invitó a los candidatos presidenciables que pugnarán en la segunda vuelta electoral, esto con el fin que se discuta temas relacionados a tierra y territorio. Puntualizó que hay problemas que los pueblos indígenas enfrentan y son los avasallamientos. Tanto a Tuto Quiroga y a Rodrigo Paz
para que el día 1 de octubre puedan estar en este foro, como decían, para discutir estos dos temas principales, que es el tema de tierra-territorio, que queremos plantear sobre el tema de por qué se ha planteado la titulación colectiva para los pueblos indígenas. Quisiéramos que nos escuchen desde los pueblos indígenas por qué se ha planteado, pero además cómo se sienten con esta propiedad, que es una demanda histórica y una lucha que han tenido, que además está constitucionalizado en nuestro país, pero también queremos hablar sobre el tema de los problemas que existen en el tema de tierra-territorio. Para la hora del país, Fides, La Paz. El Ministerio Público, los concejales y la policía han realizado una inspección a la morgue. Esto ha sucedido en el Hospital Roberto Galindo y constataron las deficiencias que hay en sus ambientes, es decir, que no reúne las condiciones necesarias para un trabajo que deben hacer los médicos forenses. La información llega junto a Juan Carlos Paredes. Gracias, Nancy. Ministerio Público, concejales y la policía realizaron una inspección a la morgue del Hospital Roberto Galindo, en la que pudieron constatar las debilidades que presenta, ya que los ambientes no son adecuados, no tienen ventiladores, no tienen aire acondicionado para el trabajo del médico forense. Así lo señaló el fiscal del departamento de Pando, el doctor Freddy Durán. Hacer los respectivos convenios y ver las necesidades, ¿no? Como decía yo, nuestra forense, al final los forenses son los que se sacrifican porque ellos tienen que estar a no sé cuántos grados con los olores, pues, ¿no? De la morgue, peor, sin aire, sin ventilador. A veces tienen que traer su propio ventilador. De esta manera, con la reunión promovida por los señores concejales, es que agradezco la iniciativa de ellos y también pues los forenses están contentos porque ya van a tener, tienen un aire ahorita, pero no es suficiente. Vamos a tener que organizarnos, pues, ¿no? Y ver la forma de dónde salen los recursos para poder comprar aire. Además de eso necesitamos una cámara, ¿no? Una cámara frigorífica, para que cuando lleguen los cadáveres inmediatamente ingresen. Y de esta manera los vecinos estén. Para la hora del país, Fides Cobija. Y los cívicos cruceños logran un acuerdo con el Consejo Municipal. Comunidad Autonómica seguirá presidiendo el Legislativo Municipal. Gracias. La bancada de la UCS y Comunidad Autonómica llegaron a un acuerdo después de la mediación de los cívicos cruceños, donde se concreta que se respetará la presidencia de Comunidad Autonómica a la cabeza de José Alberti. El presidente cívico logró mediar este conflicto, donde además se comprometen a participar de los actos del 24 de septiembre y respetar el fallo del Tribunal Constitucional sobre la otorgación de la presidencia, por lo que el Consejo Municipal trabajará en consenso y en armonía hasta que se conozca ese fallo de la justicia. Se mantienen vigente la actual directiva y su acefalía con el presidente en ejercicio, el concejal José Alberti, y las acefalías de las comisiones del Consejo Municipal, garantizando la continuidad administrativa y respeto a los acuerdos previamente establecidos. 2. Presidencia interina. El concejal José Alberti ejercerá la presidencia en ejercicio hasta que el Tribunal Constitucional emita el fallo definitivo sobre el amparo interpuesto por Comunidad Autonómica de fecha 22 de agosto en la Sala Primera Constitucional de Santa Cruz. Ambas partes, mayoría y minoría, se comprometen a acatar plenamente dicha resolución como expresión de respeto a la institucionalidad y la justicia, y a no proseguir con acciones legales respetando el fallo constitucional. Para la hora del país, Fides Santa Cruz.
18 horas 42 minutos, establecemos contacto telefónico con Marco Usquiano, él es representante de la organización de los guardaparques, porque bueno, hay preocupación en torno a la incursión de la minería ilegal en áreas protegidas. Él ha mostrado a través de sus redes sociales cómo la minería va avanzando en los ríos Tuichi, entre otros. Marcos, muy buenas noches, bienvenido a Radio Fides. Coméntenos cuánto está avanzando la minería ilegal en las áreas protegidas del país y particularmente en estas regiones tan delicadas por el tema de la biodiversidad. Buenas noches, Marco. Buenas noches, Fides. Muchas gracias por la entrevista. Evidentemente es un tema muy preocupante que ya lo venimos denunciando de manera recurrente y tristemente no se tiene la respuesta por parte de las instancias de Estado, una respuesta efectiva que pueda poner freno y alto al avance de la minería ilegal o legal, lo que vaya a ser dentro de áreas protegidas y particularmente en el Parque Nacional Madidi, donde se tienen una cantidad aproximada de más de 10 operaciones mineras asentadas sobre el río Tuichi. Ninguna de ellas, por lo que se sabe, cuenta con su licencia ambiental ni cuenta con la autorización del CERNAVE y también con lo que vienen a ser los contratos administrativos mineros. Entonces, esta es una situación muy preocupante que más allá de lo legal ya está generando impactos irreversibles en el área protegida más biodiversa del mundo. Y lo que más preocupa es que los guardaparques vienen siendo ya desde hace mucho tiempo atrás rebasados, amedrentados, impedidos de cumplir su función y su labor tal cual corresponde, y nos sorprende de sobremanera que no haya, como bien decía, alguna autoridad, tanto nacional, departamental o municipal, que pueda coadyuvar y pueda fortalecer este trabajo para resguardar este patrimonio natural y cultural del pueblo boliviano. Marco, usted colocó esta mañana, hoy día, unas imágenes, un video sobre cómo están operando maquinaria. ¿Dónde exactamente es este lugar, por favor? El lugar que se muestra en el video es pues en la comunidad Suyo Suyo, a orillas del río Tuichi. Esto está en el municipio de Apolo, en la provincia Frans Tamayo del departamento de La Paz. Por lo que se puede entender y se tiene conocimiento, esta operación minera está a cargo de un empresario privado particular que tiene alianzas evidentemente con esta comunidad y con sus dirigentes, ¿no? Entonces es muy preocupante esta situación porque no es la única actividad de esta envergadura a cielo abierto, a orillas de un río que atraviesa el corazón del Parque Nacional Madidi y que compromete no solamente factores ambientales, sino también temas de salud de comunidades y pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad de nuestra Amazonía que están cuenca abajo. Entonces, me sorprende a mí de sobremanera, una vez más reitero, de que el Estado sea incapaz de intervenir este tipo de operaciones. Prácticamente no se ve la voluntad por parte de ninguna autoridad, es como si no tuviéramos Fuerzas Armadas, Policía Nacional, que pueda coadyuvar al resguardo del Parque Nacional Madidi y coadyuvar al cuerpo de protección en esta zona. Ya nos han reportado los mismos guardaparques, ellos ya no saben qué hacer, se sienten impotentes, se sienten frustrados porque por delante de sus campamentos pasan a diario maquinaria pesada, combustible. Hay una tranca incluso, ¿no?, que ha puesto el ejército en el sector denominado Quinta. Esto está a 5 minutos de la plaza principal de Apolo, pero donde pasa todo con absoluta normalidad. Es decir, este puesto de control, esta tranca custodiada por efectivos militares, prácticamente no se sabe cuál es el rol que cumple, ¿no? Entonces creo que de esta manera el Madidi viene a ser simplemente un nombre muy bonito para una de las áreas más emblemáticas que tiene el país, pero que tristemente no se le está dando la debida atención y la protección como realmente corresponde, Radio Fides. Marcos, ¿usted se podría animar a decirnos más o menos como cuántas empresas o cooperativas están operando dentro del Madidi o en los alrededores? Mire, en el dato más reciente, porque esto va cambiando, se van moviendo, es decir, no se quedan en un solo lugar, ¿no? Rebaten algún determinado sector del río Tuichi, ¿no? Y se van trasladando, se van desplazando a diferentes lugares, pero se tienen desde la comunidad Azariama, se tiene en Suyo Suyo más de 3 o 4 operaciones mineras en este sector de Suyo Suyo. Más arriba, en el sector de Pintata, también se tienen operaciones mineras a orillas del río Tuichi. En el sector Yanaquisca, que está también a orillas del río Tuichi, también se tienen operaciones mineras presuntamente de una empresa minera china o inversionistas chinos que están trabajando, ¿no?, conjuntamente a una cooperativa local o a una empresa boliviana. Entonces,
Además de esto, por el sector del río Mojos, el sector de Virgen de Rosario, Santa Rosa, el sector del río Motosolo, hay una infinidad de operaciones mineras y no solamente eso, sino también caminos que han sometido por completo al Cuerpo de Protección, reitero. Ahora son estas actividades mineras las que han puesto sus trancas, ahora los guardaparques tienen que pedir permiso, coordinar con ellos para ver si les permiten o no les permiten hacer las inspecciones. Y eso creo que no se puede permitir en ninguna parte del mundo, ¿no? Que la autoridad esté sometida a cooperativistas, a dirigentes que están coluidos con la actividad minera, y es triste lo que está ocurriendo allá. Y nosotros, desde la Asociación Boliviana de Guardaparques, lo que estamos haciendo es alertar y llamar a las autoridades competentes, sea del Ministerio de Medio Ambiente, el Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a la JAM, al CERNAP, que puedan acompañar y puedan fortalecer el trabajo que realizan los guardaparques. Ante todo, darles las garantías, porque allá están los guardaparques, pero no tienen las garantías ni el apoyo para poder ejercer su labor. Me pregunto qué hace el Ministerio Público. Esto ya vienen a ser delitos que están tipificados incluso en el Código Penal, ¿no? Entonces yo creo que aquí las autoridades del Ministerio Público, incluso de oficio, deberían comenzar a investigar toda esta situación y sancionar a los responsables de una manera ejemplarizadora, porque no se puede tolerar, no se puede permitir el nivel de impunidad, de destrucción, de deterioro que está sufriendo el Parque Nacional Madidi. Marco, y lo último, hace tiempo, el año pasado, o es el 2023, se ganó una acción popular, el CEPILAF ganó una acción popular, y esto establecía que las mineras deberían ir saliendo de ciertos territorios, en especial obviamente esas empresas y cooperativas mineras ilegales. ¿Usted cree que esto está sin aplicarse, esta decisión judicial? Exactamente, mire, tristemente pues lo que se puede ver es que no se cumplen. Hay buenas disposiciones, buenas determinaciones como la que usted menciona con relación a la CEPILAF, ¿no? Pero tristemente las operaciones mineras en el río Tuichi, particularmente en la cuenca alta, continúan sin ningún tipo de restricción ni control. Yo recuerdo también hace un par de años o 3 años cuando el Tribunal Agroambiental de Viacha igualmente sacó una disposición instruyendo a las Fuerzas Armadas el refuerzo del apoyo al Cuerpo de Protección del Parque Nacional Madidi para la lucha contra la minería ilegal en el municipio de Apolo. Pero tristemente, faltando una semana para que esta disposición se cumpla, los efectivos militares recién llegaron a hacer un control demasiado tímido, demasiado permisivo, puedo llamarlo así, ¿no? Que no ha repercutido en absoluto, y es lo que está pasando con el tema de la CEPILAF, la protección de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, que son ríos que fluyen por nuestra Amazonía, que salen y se unen más abajo con el río Mamoré, formando el río Madeira, que finalmente desemboca al río Amazonas. Entonces creo que es terrible esta situación, y lo único que podemos hacer nosotros es seguir denunciando, seguir poniendo en evidencia pública esta gran omisión por parte del Estado. No se la puede llamar de otra manera, porque como le digo, es inconcebible que 12 cooperativas o empresas mineras le ganen a todo un país, le ganen a todo un estado, con un gobierno, con fuerzas armadas, con policía, y no puedan intervenir. O sea, ¿hasta cuándo se va a tolerar? ¿Qué más se tiene que mostrar? ¿Cuántas veces tenemos que denunciar para que intervenga el Estado? Marcos, muchísimas gracias por conversar con Radio Fides. Será hasta otra oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Radio Fides. Muchísimas gracias. Era Marcos Usquiano, él es representante de la Asociación Boliviana de Guardaparques, reflejándonos esta situación de avance, de incursión de la minería ilegal, aurífera, en áreas protegidas, ya de manera totalmente impune. 18:50. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Ya vuelve la hora del país vespertino. Pero qué tipos, ¿eh? Puede preñarlo. A partir de las 10 de la mañana. Es decir, estamos... El análisis se vuelve conversación en La Tertulia. Con Mario Espinosa y John Arandia. Mario. Solo por Fides. Crítica, análisis inteligente y la noticia desde otra mirada. En un espacio donde se cuestiona, se reflexiona y se profundiza. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 10:30. La Tertulia, donde la información cobra sentido. Último momento.
Antes del mediodía, te presento una revista informativa con lo más relevante del acontecer nacional. Noticias de última hora, análisis profundo, entrevistas clave, temas de fondo y contexto. Porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Sintoniza Antes de mediodía, de lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Antes de mediodía, de Fides, con John Arandia. Sintoniza Radio Fides para un viaje lleno de sorpresas. El show es noticia, el programa que oxigena tus días. ¡Hola! Solo quiero decirles chao. Donde desmenuzamos los secretos para cuidar tu salud emocional. ¿En serio? Y con un toque de humor te ayudaremos a enfrentar el día a día con una sonrisa. ¡Sí, claro! Y por supuesto la música que no puede faltar. Disfruta las melodías mientras exploramos la cultura que nos une. Y vámonos de viaje con nuestros bolivianos por el mundo. Ajusta tu dial en Fides y únete a la diversión. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Y sábados a las 10 de la mañana. Solo por Fides. El show es noticia. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez, en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fide. Son las 18:53 amigos y amigas. Continuamos en la hora del país vespertino y nos vamos a ir con Johnny Sarabia hasta Oruro, porque él nos dará detalles sobre cómo continúa el tráfico ilegal de venezolanos con rumbo a Chile. Se utiliza la frontera boliviana con el vecino país. Un operativo en Pisiga en las últimas horas detectó 2 minibuses que estuvieron a punto de pasar el límite de la frontera con 28 personas migrantes acompañados incluso de niños y niñas. Este es el reporte con Johnny Sarabia. Gracias, Nancy. El tráfico ilegal de migrantes venezolanos que son trasladados hacia la República de Chile se ha convertido en un problema recurrente y que ha ido en incremento en estos últimos meses, utilizando la frontera boliviana para el paso hacia el vecino país. En las últimas horas, un operativo en el puesto fronterizo de Pisiga detectó un grupo de 28 de estos venezolanos acompañados de sus familias en 2 minibuses que estaban a punto de pasar la frontera. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Oruro, el coronel Martín Arequipa, brindó detalles sobre este operativo. En inmediaciones de Pisiga. Ocurre que 12 minibuses estaban trasladando a ciudadanos extranjeros. Estamos hablando de 28 personas de nacionalidad venezolana. Dentro de estas 28 personas existían menores de edad, por lo cual Trata y Tráfico de nuestra ciudad se constituye a dicho sector y verifica primero las identidades de los menores y contrasta con las identidades de las personas mayores que estaban en el lugar. Se ha podido determinar que se trataba de niños que estaban siendo trasladados por las parejas que son sus progenitores hacia el vecino país de Chile. Es así que, no existiendo ningún riesgo con estos menores, los 28 ciudadanos venezolanos son entregados a migración, además por disposición de Fiscalía, para que ellos hagan el cotejo de las identidades y el ingreso y verificación para que puedan continuar con su vida. Para la hora del país, Fides Oruro. La frase en Fides. Y la frase en Fides es del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo. ¿Qué dijo él en esta jornada? Esta es la frase: nuestra solidaridad con todas las víctimas de Sencata, Sacaba y todas las víctimas en general del país. Lo que pasa es que cuando las cosas se hacen mal, hay que corregirlas. Lastimosamente, los procesos fueron mal llevados y nosotros no podemos ser cómplices de procesos que no se enmarcaron en derecho. Queremos que haya justicia,
que se esclarezcan los hechos, pero hay que hacer las cosas bien, dijo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, ante los cuestionamientos a la decisión de revisar las detenciones preventivas, pero además los procesos en algunos casos en particular. 18:57. La frase en Fides. Continuamos con más información y la Fiscalía General del Estado ha informado que se está buscando a un sicario, prácticamente a un capo del narcotráfico, Yacer Andrés Coco Vázquez. Este es un reporte del Deber. Citamos por lo delicada de la información. Los informes de inteligencia de la policía boliviana detectaron que el capo narco vinculado a 13 asesinatos, Yacer Andrés Coco Vázquez Cardona, ordenó a 5 sicarios asesinar al fiscal departamental del Beni, Gerardo Valderas Arteaga, que ha encabezado los operativos de desarticulación de su red criminal que controla el tráfico de drogas en Beni. Ante esa información, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, y el viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera, instruyeron a los grupos especiales de la policía brindar seguridad permanente al fiscal del Beni Valderas. Pero además, a propósito de este tema, se ha referido el fiscal general Roger Mariaca, quien ha señalado y ha confirmado que la policía está tras los pasos de este líder de sicarios. Vamos con la declaración del fiscal general. Esta persona está siendo buscada por la policía boliviana, especialmente en la zona del departamento del Beni. También tiene otros procesos penales en Bolivia, sin embargo, ya es una actuación netamente de la policía boliviana el ejecutar dicha orden de aprehensión. Está buscado por delitos de narcotráfico, tengo entendido, como también por hechos de presuntos homicidios y asesinatos en el país. Sería irresponsable de mi parte, no se tiene por lo menos hasta la fecha los indicios con relación a estos hechos que han ocurrido últimamente en Santa Cruz. Sí, sin embargo, en el departamento del Beni. Sí, han existido diferentes operativos en todo el país. Estamos trabajando de manera simultánea con la policía boliviana para ejecutar no solo esta orden, sino otras órdenes más de aprehensión y que hay en contra de diferentes personas que cuentan con ella, a la vez también buscando personas que estarían involucradas en diferentes hechos de narcotráfico, como también de sicariato. Y continuamos con más información en la recta final de la hora del país vespertino. José Miguel Limpias ha informado que las importadoras de motocicletas están siendo perjudicadas por la, entre comillas, nacionalización de los chutos. Esto definitivamente perjudica al sector comercializador de motos. Está la información. Sí, ahora el tema de importaciones, seguimos nosotros todavía con una importación baja con relación a años anteriores. Estamos importando un 20% de lo que normalmente se importa anualmente. Eso es por la falta de dólares. Si bien ahora ha habido un bajón en la cotización del dólar, igual eso no significa que se va a reactivar las importaciones en corto tiempo, ¿no? Tenemos todavía mercadería retrasada por traer, que no se ha podido traer del exterior, y es justamente por la falta de dólares, ¿no? No es favorable, no es favorable para nosotros como empresa, y tampoco me parece que sea favorable para el país, porque eso generaría un mayor volumen de vehículos. Y nos vamos, ponemos punto final a la hora del país vespertino. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por su gentil atención. Soy Nancy Bacaflor desde los estudios de Radio Fides La Paz. Un abrazo. Radio Fides presentó La Hora del País vespertino. Profesionales en la noticia.